Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy domingo 2 de octubre de 2025, titulada Incumplimiento del pacto. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por permitirnos reunirnos hoy para estudiar su palabra una vez más. Le pedimos que pueda abrir nuestros corazones y nuestras mentes, que podamos entender lo que usted nos quiere enseñar a través de la historia de Josué y del pueblo de Israel. Padre, ayúdanos a reconocer nuestras propias faltas y a aprender cómo mantenernos fieles a su pacto, viviendo en obediencia y en humildad. Que su Espíritu Santo nos guíe en este repaso para que podamos aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria y ser un testimonio de su amor y de su fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Después de una gran victoria, el corazón humano suele relajarse y es fácil bajar la guardia cuando todo parece ir bien. Así le ocurrió a Israel. Venían de ver muros caer, promesas cumplirse y milagros hacerse realidad. Pero en ese momento de confianza y de triunfo, algo pequeño, una decisión individual, abrió la puerta a una gran derrota. En el capítulo 7 de Josué no solo nos habla de una batalla perdida, sino de una lección espiritual que es bien profunda. Cuando el pueblo de Dios se aleja de su voz, aún los enemigos más débiles pueden derribarnos. Este relato nos invita hoy a cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad, sobre cómo nuestras decisiones personales pueden afectar a toda una comunidad y sobre la necesidad constante de mantener una relación viva y obediente con el Señor. Hoy vamos a repasar juntos qué llevó a Israel a la derrota, qué quiso enseñarles Dios en medio de esa experiencia y cómo nosotros podemos evitar caer en el mismo error, permaneciendo bajo su pacto y su dirección. La lectura bíblica de hoy se encuentra en Josué 7 del 1 al 13. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Después de la gran victoria en Jericó, Israel estaba lleno de confianza. Pero al llegar a Ai, un pequeño pueblo, fueron derrotados. Josué no entendía qué había pasado. ¿Por qué Dios no estaba con ellos? La respuesta fue clara y dolorosa. Había pecado en el campamento. Uno solo, Acán, había desobedecido el mandato divino y había tomado lo que Dios le había declarado como anatema. Por su acto egoísta, todo el pueblo sufrió. El pacto fue roto. El pacto entre Dios e Israel se basaba en la obediencia y en la fidelidad. Dios prometía bendiciones, protección y victoria. Israel debía vivir en obediencia pura. Cuando Acán desobedeció, no solo robó objetos, sino que rompió el pacto. La desobediencia de uno afecta la comunión de todos. Este episodio nos recuerda a nosotros que el pecado no es un asunto individual solamente. El pecado oculto interrumpe la relación del pueblo de Dios, del pueblo con Dios. El precio del pecado oculto. Acán pensó que nadie lo vería, pero Dios ve lo que está escondido. Su codicia lo llevó a la ruina. Muchas veces nosotros también guardamos mantos babilónicos en nuestro corazón, como el orgullo, la mentira, la falta de perdón, el egoísmo. Estos pecados impiden que la presencia de Dios
obre con poder en nuestras vidas y en nuestras iglesias. No podemos vencer mientras el pecado esté escondido en el campamento. La restauración del pacto. Dios no reveló el pecado para destruir a Israel, sino para restaurar el pacto. Una vez que el mal fue confesado y quitado, la comunión fue restaurada y Dios volvió a darle victoria. Esto nos muestra que la gracia de Dios siempre busca limpiar y renovar. Cuando hay arrepentimiento sincero, Él vuelve a caminar con su pueblo. El fracaso en Ai nos enseña a nosotros que la desobediencia, aun parezca pequeña, tiene consecuencias espirituales grandes. Pero también nos enseña que Dios desea purificar a su pueblo para derramar su poder otra vez. ¿Hay algo en mi vida que impide que el Señor pueda obrar plenamente en mí y en mi comunidad? Josué 7. ¿Cuáles fueron las dos causas principales de la derrota de Israel ante los habitantes de Ai? En Josué 7, además del pecado oculto de Acán, hay dos causas que son principales, adicionales, que explican la derrota de Israel ante Ai. No vamos a repetir lo anterior, pero vamos a completar el panorama espiritual y estratégico de este texto. Confianza propia y la falta de dependencia de Dios. Josué, del capítulo 7, 2 al 5. Después del triunfo en Jericó, Israel se confió en su fuerza. Los espías dijeron: no suba todo el pueblo, que suban como 2 o 3 mil hombres. Versículo 3. No consultaron al Señor ni buscaron su dirección. La derrota comenzó antes de la batalla, cuando dejaron de depender de la guía divina. Su error no fue militar, sino espiritual. Pensaron que podían vencer con la experiencia pasada y no por la presencia de Dios. La victoria pasada no nos garantiza el triunfo futuro si nosotros olvidamos depender diariamente del Señor. La falta de conocimiento espiritual y de la oración. Josué y los líderes no discernieron que algo andaba mal espiritualmente en el campamento, y en el lugar de buscar primero la causa espiritual, actuaron con prisa. Solo después de la derrota, Josué cayó en oración. Versículos 6, de 6 al 9. Si esa búsqueda de Dios hubiera ocurrido antes, tal vez se habría evitado el desastre. Cuando nosotros tomamos decisiones sin orar, sin pedir dirección divina, aunque parezca pequeña o fáciles, corremos el riesgo de fracasar. Las dos causas principales fueron la autosuficiencia y la confianza humana en lugar de depender de Dios. Falta de discernimiento espiritual y de la oración previa antes de actuar. ¿De qué manera puede la mala conducta de un individuo acarrear sufrimiento a toda la comunidad de la que forma parte? ¿Qué ejemplo de ellos vienen a nuestra mente y cómo se vieron afectadas las comunidades en cuestión? Esta pregunta va al corazón del mensaje de Josué 7. Cómo el pecado personal nunca es completamente privado. Podemos ver que la mala conducta de una persona puede afectar a toda una comunidad con ejemplos bíblicos. Pérdida de testimonio y de la confianza. Cuando un miembro falla, moral o espiritualmente, la reputación de todo el grupo sufre. La comunidad pierde credibilidad ante los demás. En el Nuevo Testamento podemos ver que Ananías y Zafira, en Hechos 5 del 1 al 11, mintieron sobre sus ofrendas. Su hipocresía no solo le costó la vida, sino que sembró el temor y la desconfianza en la iglesia naciente. Hoy sucede igual. Cuando un líder religioso, un servidor público o un representante de una organización actúa con deshonestidad,
todo el cuerpo queda marcado. La ruptura de la unidad y del propósito común. El pecado individual genera división interna, murmullos, el desánimo y pérdida de dirección. Jonás es el mismo ejemplo cuando desobedeció el mandato de Dios y su huida provocó una tormenta que casi destruyó a toda una tripulación del barco. Jonás capítulo 1 del 4 al 15. Su decisión personal puso en peligro la vida de otros y retrasó el cumplimiento de la misión. El retraso en las bendiciones colectivas. A veces Dios detiene su obra hasta que el pecado es tratado. Cuando Coré, Datán y Abirán se rebelaron contra Moisés en Números capítulo 16, el pueblo entero sufrió la consecuencia. El temor, plagas y pérdidas de líderes. Dios actuó para purificar la comunidad y recordarle a todos que la obediencia colectiva es vital. Impacto social y moral. En tiempos modernos, en la actualidad, la mala conducta de un individuo puede dañar la reputación de una familia o de una iglesia, afectar la confianza de un ministerio o en un grupo de trabajo, desmotivar a otros a servir o a participar. Por ejemplo, un miembro que actúa con faltas de ética en un negocio o en las redes sociales puede empeñar el testimonio cristiano del grupo entero. La historia de Acán nos enseña que nuestras decisiones privadas tienen consecuencias públicas. El bien o el mal que nosotros hacemos repercute más allá de nosotros mismos. Por eso, cada creyente está llamado a caminar con integridad, no solo por su salvación personal, sino por amor a la comunidad del pacto. Mis queridas familias en Cristo, la derrota de Israel en Ai nos recuerda que no basta con estar en el pueblo de Dios. Cada corazón debe estar limpio delante de Él. No fueron los muros de Jericó ni el tamaño del ejército lo que trajo la victoria, sino la presencia de Dios entre ellos. Cuando esa presencia se aparta por causa del pecado o de la indiferencia, hasta las batallas más pequeñas se vuelve imposible de ganar. Hoy el Señor nos invita a mirar hacia adentro, no para señalarnos o para señalar a otros, sino para preguntarnos con sinceridad, ¿hay algo en mi vida que esté apagando la voz de Dios? ¿Hay algo en nuestra vida que esté apagando la voz de Dios? ¿Estamos viviendo como parte fiel del pacto o solo como espectador de la fe de otros? Dios no busca perfección exterior, sino corazones sensibles y dispuestos a ser corregidos. Cuando nosotros reconocemos nuestras fallas y nos rendimos ante Dios, el fracaso se convierte en un punto de partida para una nueva victoria para nosotros. El llamado es bien claro. Digámosle, Padre, quiero que mi vida no sea un obstáculo, sino un canal por el cual su bendición pueda fluir hacia mi familia, hacia mi iglesia, hacia mi comunidad. Hágame parte de su victoria. Límpienos el corazón y renovando mi pacto con usted hoy. Ayúdenos, Señor. Ese es mi deseo cada día, que nos ayude a renovar nuestro pacto con Él. Quiero ser parte de su victoria, que limpie mi corazón, que ese sea el deseo de cada uno de los que escucha este repaso. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar el repaso de hoy. Padre amado, le damos gracias. Gracias por su palabra, que hoy nos ha recordado la importancia de vivir fiel hacia su pacto. Padre, reconocemos que muchas veces hemos confiado en nuestras propias fuerzas y hemos descuidado su dirección. Perdónenos por las veces en que nuestras decisiones personales
han afectado la paz y la unidad de su pueblo. Hoy queremos presentarle nuestro corazón limpio y sincero. Y si hay algo oculto que impida su presencia en nuestras vidas, muéstrenoslo. Padre, ayúdenos a apartarlo con humildad, renuévenos con su espíritu y denos un deseo profundo de poder obedecerle en todo. Y que al salir de este repaso no solo podamos comprender la historia de Israel, sino que aprendamos a caminar en obediencia y en dependencia de usted cada día. Le pedimos que bendiga a cada persona que esté escuchando este repaso ahora mismo y a todos aquellos que lo verán más tarde. Y que su victoria sea visible en nuestra vida y en nuestras iglesias. Ponemos este día en sus manos para que todo lo que hagamos sea para honrarlo y glorificar su nombre. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, que pasen un feliz y maravilloso día. Y recuerden que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pasen un feliz día. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.